de estar peleando con Bored Ape Yacht Club, que en ese tiempo he cerrado clientes que me han pagado de fijo antes de empezar 75.000 y luego un porcentaje más pagos semanales. Tú empezaste como Growth Partner y ofreciendo servicios a ese mundo. El mundo de las NFTs, cuando estaba en auge, tú eras una de los referentes para proyectos NFTs. Como yo ya sabía, tenía la habilidad de montar una agencia, junté con él para, vale, yo monto la estructura de qué servicio, vamos a dar servicios, cómo conseguir clientes, etcétera, y tú eres la cabecita de cómo sabes que funciona la Web3 y demás. Con esa habilidad, pues fui capaz de, con un proyecto, se hicieron 14 millones en 3 días. Luego al siguiente proyecto ya nos llamó pues un proyecto más grande. Ahí es donde generamos pues 20 millones para este proyecto en 2 días de lanzamiento. O sea, era dinero absurdo. Cuando tienes esas habilidades de crecer negocios online, puedes pivotar muy fácil y puedes entrar en una miriada de nichos y de industrias. Me parece, y esto es opinión, que cada vez los algoritmos, la IA está mucho más desarrollada. Eso hace que las personas que están metidas o que tienen ese trabajo sea muchísimo más fácil. Tienes clientes que obviamente no podemos compartir los nombres, pero tienes clientes muy grandes en España. Un mes se me fueron el 95% de clientes. Lo has oído aquí primero. Este es el primer podcast en español donde se habla sobre TikTok afiliados. Y vamos de cero a generar 20 millones en 2 días para sus clientes como Growth Partner. Hoy en el podcast Growth Partners tenemos a uno de mis estudiantes, Rodrigo Majarín, uno de mis previos estudiantes. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de que me tengáis aquí y con ganas de hablar, de contar. Bienvenido a la office de Growth Partner, al HQ. Sé que obviamente tú estás, has construido un HQ, un headquarters increíble en Toledo. Y yo creo que vamos a empezar por ahí y después un poco ir para atrás. Cuéntanos un poquito qué has construido en Toledo, porque obviamente has usado, te ha ido muy bien como Growth Partner y a mí me contaste lo que has creado en Toledo y me ha impresionado. Sí, al final todo surge pues de mis padres. Ya hace tiempo tenían terreno en Toledo y estábamos ahí que no se sabía qué hacer y bueno, al final se consiguió crear algo bastante bonito. Hay 2 casas en las montañas que nadie puede crear nada ni construir nada, entonces está como solitario y quería traer un concepto que es muy similar, a lo mejor lo conoces, el de Valley Time Chamber, que se llama, que es un concepto en el que primero yo estaba ahí durante ya 1 año y medio full foco en esa casa. La energía que hay, no sé, a mí me parece mágica lo que se crea y no solo lo digo yo, sino que la gente que ha venido también. Tengo pues un amigo que estuvo 3 meses y durante esos 3 meses generó la cantidad de dinero más grande que le había hecho hasta la fecha. Entonces como que tiene algo mágico. Algo mágico. Y ahí todavía no está nada sacado, pero lo que quiero hacer, yo ya le compré tanto el terreno como la casa a mis padres y ahora estoy para también la del vecino, que es la de mi tío. Y ahí quiero crear algo para emprendedores, porque está justo en la naturaleza, no hay nada, pozas naturales a los lados, tu sauna, tu biohacking, todas las fricadas que nos gustan a gente como tú a mí, pues lo tengo ahí. Creo que es el entorno perfecto para centrarte y poder alcanzar el siguiente nivel. Y vamos a entrar en muchísimo detalle en todo lo que haces como Growth Partner y todos esos tecnicismos, ¿no? Y cómo has generado lo que has generado como Growth Partner. Pero sé que a ti te encanta eso de estar enfocado y yo creo que, yo conozco a poca gente que se tome tan en serio, ¿no? Su rutina, su biohacking. Cuéntanos un poquito cuál es tu rutina diario, porque tú podrías estar viviendo la vida, viajando, yéndote a Ibiza, yéndote a estos sitios, ¿no? Y básicamente viviendo una vida hedonista, pero decides que en vez de incluso estar en Madrid con las ciertas distracciones que puedes tener en Madrid, aislarte, por así decirlo, durante la semana en un oasis que has construido. Cuéntanos un poquito cuál es tu día a día en ese oasis para generar esas cantidades y la importancia del foco. Yo, todas las personas que me conocen saben, primero, que entre semana pues no me
no me pueden llamar o no lo voy a coger simplemente porque tengo el móvil en modo avión cuando estoy trabajando y demás. Y soy como el más rutinario, o saben, cualquier persona que me conoce sabe exactamente qué estoy haciendo a cada hora porque siempre estoy haciendo lo mismo. Entonces yo me despierto solo sin alarma En verano son a las 8, en invierno a las 8:30 por el sol, me despierto con el sol. Y empiezo y lo primero me meto al baño de agua fría en la piscina, así para, bueno, porque tengo un lema que es hacer lo que no me apetece. Entonces, yo eso era lo que más odiaba de todo. De hecho, lo probé como hace 2 años y medio y lo dejé como la semana. Y ya pues llevo como 1 año y medio todos los días de meterme ahí. Entonces me meto, desayuno tal, y me pongo a trabajar a las 9, 9:15. Y ahí de 9:15 hasta la 1, que es la primera comida que tomo. Después, desde la 1 como, leo algo, me pongo al sol mientras como, que suele hacer muy buen tiempo por ahí. Y luego ya a las 4:30 me voy al gimnasio, entreno, vuelvo, trabajo de más light, de llamadas, todo esto que no dedicas un foco increíble. Y después de eso, a las cenas, y yo a las 8 dejo el móvil y a las 10:30 estoy en la cama listo para dormir. A la gente dice que cómo no me aburro yo solo ahí en las montañas, y yo siempre digo que si te aburres tú solo, como luego cuando vas a una conversación con tus amigos, ¿por qué no se iban a aburrir contigo? Yo me lo paso genial estando ahí solo, ¿sabes? Bueno, claramente has conquistado la batalla dentro de tu cabeza, ¿no? Por así Sí. decirlo, porque al final tú estás cómodo contigo mismo. La mayoría de gente no podría soportar esa soledad. ¿Cómo gestionas? Porque obviamente me comentabas que tú tienes una relación, tienes a tu chica. Si te quiere escribir, no le contestas, sabe que no le vas a contestar. Y ella también pues se aplica lo mismo para pues estudio lo que sea, pues se aplica lo mismo. Y pues a la hora de comer, mensajito, luego volvemos, gimnasio, tal, y listo. Luego el fin de semana, cuando estoy por aquí, no hay ningún problema. Y me gusta también, no me lo he cogido a lo mejor en Madrid, y lo he decidido hacer en Toledo, porque así la gente tampoco depende de mí en cuanto a decir, oye, vente a no sé qué. Sí. Digo, joder, estoy en Toledo, no puedo venirme, ¿sabes? ¿Has probado esa vida? Porque yo creo que al final el emprendimiento y hacer mucho dinero de muy joven, como nosotros, ¿no? Pues es un proceso de aprendizaje, de ver con lo que resuenas, lo que te gusta, lo que no. ¿Has probado esa vida de más de hedonismo, de fiesta, de lujos? Sí. La típica que la gente que está viendo a estos emprendedores piensa que es el emprendimiento, pero para nada es, ¿no? Sí. ¿Has probado esa vida? Sí, la he probado. He estado en Miami por todos lados haciendo cualquier cosa. Y es que pienso que hay etapas. Yo tengo tan metido en mí mismo en la etapa en la que estoy, que es todavía de crecimiento, que sí que lo he probado y creo que hay momentos para cada cosa, pero no es mi principal... No me llena. ¿Sabes? Me llena mucho más construir cosas. Que a lo mejor hay otras personas que luego lo suben a redes y es porque de verdad les llena. Yo creo que si haces un trabajo más a fondo, no lo haces por ti, lo estás haciendo por otras personas o por lo que muestras. Y mucho es falso, mucho está simplemente... Es ficción, está creado. Muchísimo. Porque yo creo que al final el emprendimiento, y yo creo que es muy importante que la gente lo entienda, sobre todo esa gente joven que está mirando a estos emprendedores y parece que todo el contenido es estilo de vida. Eso no es el emprendimiento. No digo que obviamente generando estas grandes cantidades no puedas tener esa libertad financiera, esa libertad de ubicación y puedas tener esas experiencias, y nosotros las hemos tenido, pero yo creo que eso no es el emprendimiento, y para llegar a tener ese tipo de vida, primero te tiene que gustar, ¿no? También sí que es verdad que hay diferentes tipos de emprendedor, ¿no? Está el emprendedor de serie, ¿no? Que le encanta el crecer cosas. Yo creo que en eso tú y yo somos parecidos, que a mí me encanta crecer negocios. Entonces, me gusta más crecer negocios que estar fumándome un puro. Sí. O me gusta más crecer negocios que estar en un yate. Aunque me lo paso también muy bien, me gusta más eso en mi día a día. Pero también hay otra gente que obviamente ve el emprendimiento como un vehículo. Total, y al igual que digo esto,
yo las cantidades de dinero más grandes que he hecho ha sido fuera de mi ordenador. El también invertir en ti mismo. Yo he estado en Capital Club, que son 15K por 4 días. En todos estos sitios yo siempre me apunto. Obviamente hago un trabajo anterior a ver a lo que me estoy metiendo y si tiene sentido para mí. Pero el meterte en esas habitaciones y el tener... Porque luego puedes hablar con algún emprendedor pues, o gente cripto que ha hecho mucho dinero en cripto, pero luego le sacas fuera de la habitación o de su ordenador y no puedes tener una conversación con ellos. Entonces eso te da como la calle, por así decirlo, de picardía y hablar, y también demostrar que eres una persona de valor y que la gente tiene que escucharte, y que además quieren escucharte y te preguntan, ¿sabes? Yo creo que están esas dos formas, pero normalmente esto no significa la vida que puedes ver en Instagram de, oh, yate, no sé qué. No, yo digo más en petit comité y este estilo. Hablando del mundo cripto, tú empezaste como growth partner y ofreciendo servicios a ese mundo. El mundo de las NFTs, cuando estaba en auge, tú eras una de los referentes para proyectos NFTs. Cuéntanos un poquito más qué es lo que hacías, cómo generabas dinero, cómo monetizabas eso como growth partner, porque yo creo que una de las cosas que quiero que entienda también la audiencia es que cuando tienes esas habilidades de crecer negocios online, puedes pivotar muy fácil y puedes entrar en una miriada de nichos y de industrias. A ti, imagino que te molaba mucho el mundo de cripto, de NFT, y por eso entraste en ese mundo. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que hacías para estos proyectos. Sí, total. O sea, yo antes de nada empecé como agencia de Facebook Ads. De hecho, ahí es también cuando comencé contigo. Agencia de Facebook Ads. Y luego vino esta persona que dije que vino a mi casa, un americano que era amigo mío. Vino a mi casa y él estaba con cripto, NFTs. Y ahí es cuando me empezó a hablar sobre cómo de un día a otro había hecho 7.000 euros con una pieza de NFT. Y digo, bueno, aquí tiene que haber algo. Entonces indagué, y como yo ya sabía, tenía la habilidad de montar una agencia, me junté con él para, vale, yo monto la estructura de qué servicio, vamos a dar servicios, cómo conseguir clientes, etcétera, y tú eres la cabecita de cómo sabes que funciona la Web3 y demás. No era tampoco que yo tuviese una pasión por la Web3 ni cripto, era que simplemente sabía que era la oportunidad de capitalizar en ese momento y que se estaba haciendo pues dinero absurdo. Y con esa habilidad pues fui capaz de, con un proyecto, a los 2 días, primero con un proyecto, estar peleando con Bored Ape Yacht Club, de los monos, y estar ahí en cuanto a número 1 del mundo. Se hicieron 14 millones en 3 días. Luego al siguiente proyecto ya nos llamó pues un proyecto más grande. Ahí es donde generamos pues 20 millones para este proyecto en 2 días de lanzamiento. O sea, era dinero absurdo. ¿Y tú te llevabas un porcentaje? Y nosotros trabajamos tanto a porcentaje como semanalmente. Es que en ese tiempo he cerrado clientes que me han pagado de fijo antes de empezar 75.000 y luego un porcentaje más pagos semanales, ¿sabes? Para que también veas la industria en la que estás haciendo un esfuerzo igual, puedes sacar X o Y, que ahí está el vehículo donde tú te mueves. Y eso pues ya tuvimos diferentes éxitos con todos estos proyectos y luego pues bajó. Sabía que era algo temporal, de hecho mi amigo me dijo, vamos a dejar o deja tu agencia y te metes en esto. Yo le dije, calma, que esto lo veo como algo más pasajero, todavía que no es algo que va a estar muy estable, que ahora volverá, pero bueno. Y ahí ya lo corté. Sí, y al final es una de las mejores cosas de vender habilidades, porque al final no te aferras a una industria y puedes pivotar muy rápidamente. Tú tienes la habilidad y ves la oportunidad, qué industria está creciendo, que tiene el crecimiento más alto, y empiezas a asociarte con ese tipo de empresas. La habilidad no cambia, pero tú puedes pivotar por industrias y no te tienes que aferrar ni atarte a una industria y crear un monstruo de empresa y al final de repente cambian el landscape, ¿no? Y al final te quedas con una empresa que no tiene tanto crecimiento. Yo creo que es una de las mejores cosas, ¿no? de vender habilidades. También te quería preguntar, obviamente, del mundo NFT.
¿no? Pasaste a lo que es... Ahora lo que viene siendo La agencia de los UGC. UGCs. Vale. Los UGCs o el contenido. Cuéntanos un poquito qué es un UGC para la Vale. gente que no UGC sabe. en inglés, User Generated Content, básicamente es un anuncio que no parece un anuncio. ¿Y cómo se hace esto? Es un vídeo desde la perspectiva de un cliente, pero no es el típico vídeo que ves a un influencer y en cuanto sale un producto dices esto es un anuncio que me está intentando vender. Hay diferentes formatos de cómo crearlo y cómo hacerlo para que no parezca que te están vendiendo por la boca. Entonces, esto yo transicioné porque veía que si no pivotaba del gestionar anuncios y campañas de Facebook Ads, que me iba a quedar ahí, ¿Por qué? plantado. Cuéntanos un poco más. Porque me parece, y esto es opinión, que cada vez los algoritmos, la IA está mucho más desarrollada y eso hace que las personas que están metidas o que tienen ese trabajo sea muchísimo más fácil. No hay tantas estrategias dentro de Facebook para escalar. Sí. Básicamente, yo lo que digo es, si tú tienes a una persona mediocre, normal, que sepa defenderse dentro de Facebook Ads y tienes muy buenos creativos, UGCs, va a obtener muchos mejores resultados que tienes a la mejor persona, un genio, Mark Zuckerberg, ahí, pero un creativo que no es ganador. Entonces yo creo que ahí estábamos perdiendo y lo estábamos viendo. De hecho, yo en un mes se me fueron el 95% de clientes. O sea, estaba como... Llevaba 2 años y parecía que había vuelto a empezar de cero. Y era... De Facebook Ads, Sí, dices, sí. sí, de Facebook Ads. Y ahí era cuando veía que teníamos que cambiar. Y creo que el contenido es el rey. Es el rey. Además de, obviamente, tener un buen embudo de venta y una oferta, pero es total. O sea, al final, el media buying, la compra de medios en estas plataformas, ya es como... No es la clave, ¿no? No es lo más importante. En cambio, en 2019, en 2020, en 2017, sí. obviamente, necesitabas esos genios, ¿no? Que supieran navegar esas plataformas, que supieran comprar esos medios a un buen coste, escalarlos. Ahora, básicamente, como has dicho tú, la IA, el algoritmo te lo hace todo, ¿no? Entonces, la creatividad con obviamente un buen embudo, una buena oferta irresistible, es la clave para crecer esas empresas de e-commerce. Cuéntanos un poquito más también cómo lo monetizas. ¿Cómo es la estructura? O sea, tienes diferentes paquetes. Sí, sí. Y después entraremos un poco en qué tipo de clientes, con qué tipo de clientes trabajas. Yo esto lo cogí yo siempre todo lo que hago lo cojo de Estados Unidos y lo traigo. O sea, me gustaría decir que soy un artista y puedo... No, o sea, yo para eso soy muy... No me considero alguien súper inteligente o creativo en ese aspecto. Y yo veía que en Estados Unidos pues se estaba llevando mucho lo del UGC. Por lo tanto, España siempre vamos un poco atrasados. Pues digo, vale, vamos a ver cómo lo tienen montado ellos y vamos a crearlo aquí. Entonces ellos en Estados Unidos sí que tienen una cultura mucho más de salir a cámara, de que cualquier persona puede ser un creador de contenido, y aquí en España eso tampoco estaba, no sabrían ellos realizar este tipo de vídeos. Por lo tanto, yo, pues gracias a que había tanto capitalizado anteriormente, seguimos un modelo diferente de negocio en el que nosotros tenemos las casas a las que van los creadores de contenido, que puede ser cualquier persona normal, un amigo tuyo, y ahí es donde nosotros creamos el contenido con nuestro equipo. Se asegura de que se graban los guiones, etcétera, etcétera. Y así conseguimos unos vídeos de mucha mejor calidad que si le mandamos el producto a una persona y esa persona pues nos hace el vídeo como ellos piensan. Vale. Entonces así tenemos un control total. Entonces esa es la diferenciación, que es muy complicado, tiene unas barreras de entrada muy altas el hacerlo, porque normalmente las agencias que hay tanto en Europa y en Estados Unidos es que mandan el producto, y ahí es donde nosotros probándolo pues no más complejidad que literalmente tener la casa, traer al creador de contenido, tienes el producto y le das el guión, pum, y te aseguras que lo hacen bien. Que lo graban perfectamente. Entonces ese es el modelo de negocio. Y ahora pues es escalarlo, que es lo que estamos haciendo. Y bueno, y más adelante estamos ahora volviendo a pivotar de nuevo. En cuanto a eso, queremos poner foco en el contenido, pero también me parece que hay una facilidad ahora para hacerse viral
muy grande. En cuanto a si tienes un producto diferenciador, si tienes un mensaje diferente. Después de TikTok, con TikTok, que ha sido una de las plataformas con mayor crecimiento que ha tenido de todas las que se han creado, y veían que tenían una de las retenciones más altas en comparación a Instagram, Facebook y todo esto. Entonces han cogido el algoritmo de TikTok, que era básicamente que habían democratizado quien se hacía viral, o sea, cualquier persona podía tener 0 seguidores y podía tener un clip de 1 millón, 2 millones, que eso antes no pasaba en Instagram. Y ahora las otras plataformas han acogido ese algoritmo de democratizar las cuentas y que puedan hacerse virales, y por eso ahora es más un juego de volumen que de calidad, etcétera, etcétera. Obviamente tienes que tener una calidad para hacerlo, pero... Sí, eso ha cambiado completamente el juego. No sé si has oído hablar de TikTok Affiliates. Sí. De TikTok afiliados, yo creo que eso va a cambiar el juego. Porque para los que no sepáis, TikTok afiliados, que ya está en Estados Unidos, cualquier persona puede crearse una cuenta de afiliados dentro de TikTok. O sea, TikTok te hace todo el tracking, te hace todos los payouts, o sea, te paga, o sea, todos los pagos van a través de la plataforma, te dice exactamente cuántos ganan los últimos 7 días, en los últimos 30 días. Entonces, coges los links de esas tiendas que han entrado a TikTok Shop y tú creas contenido sobre ese producto, sí, y puedes ganar mucha pasta. Y como has dicho tú, como el juego ha cambiado y cualquier persona se puede hacer viral, tú haces un vídeo de un producto y lo haces bien, con un buen guión, UGC, mostrando los beneficios, haciéndolo con un coeficiente de viralidad alto, y puedes tener a lo mejor 1 millón, 2 millones de visualizaciones en ese vídeo y ganar una pasta, ¿no? Y no solo eso, pero también te pagan por las visualizaciones si estás en el programa de Creativity, sí, que ya lo han lanzado en Estados Unidos, y es básicamente, te pagan $1 por 1000 visualizaciones en vídeos de más de 1 minuto. Entonces yo creo que a la gente le va a traer mucho. Y las marcas yo creo que pueden beneficiarse de eso increíblemente, porque puedes crear una armada de creadores, de afiliados, que no solo están ganando pasta con la plataforma por postear vídeos, pero también, si sus vídeos se hacen virales, pueden vender un montón de producto. Y ahí es donde estamos pivotando nosotros. Cogemos lo que sabemos, tanto TikTok Shops como todo esto de afiliados, y pues ya después de haber tenido rodaje con muchos anuncios que tengo por ahí, pues ha sonado la campana con alguna persona que es de TikTok, que lleva TikTok España, y ellos son los que me están diciendo un poco de por dónde van a ir los tiros, y nosotros simplemente es posicionarte donde va a caer la gente. Bueno. Y los creadores de contenido, pues tenemos una base de datos de muchísimos creadores de contenido. Es que yo pienso que TikTok va a ser el nuevo Amazon, pero aplicado a un Web 4. Porque la gente en Amazon compra productos que se han hecho virales en TikTok, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la gente ahora compra basado en contenido que han visto. Entonces, si puedes unir contenido, que es lo que la gente consume hoy en día, y en lo que basa esas decisiones de compra, a literalmente tener la plataforma de compra en la misma plataforma donde ven el contenido, y encima incentivar a la gente que postee contenido sobre ese producto porque ellos también van a ganar pasta, yo creo que es el futuro. Sí, y yo creo que si sabes navegar el orgánico más el pagado, con buen contenido en esos anuncios que sean como caballos de Troya, donde no parecen anuncios, pero te meten en el embudo, pum, te venden un buen producto, lo puedes petar en todas las facetas. No sé si nos puedes dar un insight en esas conversaciones que tienes con TikTok. ¿Cuándo crees que esto va a llegar a España? Vale, me dijeron que para el Q1 no iba a estar. ¿Sabes? Para el Q1 no iban a estar. Yo pienso que va a ser... Y aunque salga, donde se va a poder capitalizar sobre todo va a ser en el Q3, Q4 de este año. Que es donde... Pero estar preparados. Eso es. Estar preparados. Aprovecharse. Y entender un poco cómo funciona en Estados Unidos. Y totalmente. Y de eso es fácil. Cualquier vídeo te puede decir cómo funciona TikTok Shops. Sí, lo has oído aquí primero. Este es el primer podcast en español donde se habla sobre TikTok afiliados. Y vamos a tener el timestamp. Y os lo hemos dicho. Os lo hemos dicho. Vale. Pero ¿estamos hablando de TikTok afiliados o también el programa de creatividad, de Creativity?
¿O todo? ¿Sale a la vez? Es todo. Es todo. Lo de TikTok Shops creo que es lo que más le están poniendo prisa ahora mismo. Pero si ya lo han probado ahí, sí es que es fácil. Cuando una plataforma saca algo, la plataforma quiere que se use. Entonces va a poner todo lo que sea de su mano para que la gente esté contenta con esa nueva feature. Y yo creo que, o sea, TikTok lo ve absolutamente necesario porque yo tengo muchas conversaciones con gente en el espacio, ya sea de infoproductos o e-commerce, ¿no? Y no ven tanto valor a crear comunidad en TikTok. ¿Por qué? Porque no puedes tener... Es difícil tener setters. El chat de TikTok no es tan activo como puede ser Instagram. Es un poquito más difícil vender porque la gente no está tan engaged con historias. O sea, es más difícil crear comunidad, ¿no? Entonces no ven tanto valor en seguidores y no atribuyen mucho valor a tener una gran comunidad en TikTok, ¿no? Pero yo creo que cuando saquen estas features, yo creo que eso va a cambiar completamente, porque si tienes una comunidad grande en TikTok y ahora la puedes monetizar y es nativo, o sea, la gente no tiene ni que salir de TikTok, yo creo que es una oportunidad enorme. Total, estoy de acuerdo. Cuéntanos un poquito más también sobre tu proceso de escalar esa agencia de UGC. Sí. Porque a mí me encantaba ver tus anuncios y me encantaría que compartieses un poco pues, el proceso ese de escalar y de fichar clientes. Para mí lo más difícil es el equipo. O sea, es donde ha habido mi mayor crecimiento porque creía que era muy fácil pasar de 100K a 200K, simplemente dobla las cosas. Y no, el equipo tienes que subir tú también como emprendedor de nivel y ver cómo, al igual que tienes un proceso para captar clientes, tienes que tener un proceso también para captar talento. Todavía estoy en ese proceso, no es que lo tenga todo ya figured out o resuelto, pero el proceso básicamente ha sido al principio centrarme en adquisición de clientes en cuanto a anuncios, pero bueno, antes de los anuncios yo estaba pues mandando email, mandando looms, cualquiera de estas cosas, no tiene por qué ser anuncios. Y con la adquisición de clientes ahí te das cuenta de los problemas que tiene tu producto o tu servicio, cuáles son las cosas a mejorar. Entonces ahí tienes un proceso de parada en el que ves, vale, no puedo seguir cogiendo clientes porque se me están yendo por otro lado. Sí. Entonces ahí te centras en mejorar lo que viene siendo tu servicio, el producto, y una vez ya tienes eso, vuelves con la adquisición de clientes hasta que llegas a un punto que tu primer equipo que has creado para esa primera ola, por así decirlo, de adquisición de clientes ya se queda corto y vale, ahora ¿cómo sigo escalando? ¿Y cómo intento replicar esto en otro equipo? Y te das cuenta de que es más difícil de lo que parece. Pues, y ahí es donde creo que está el mayor de los problemas ahora mismo y es básicamente el tener sistemas para poder también enseñar a talento y que no se te escape. Sí, yo creo que es la gran diferencia entre un gran emprendedor y un emprendedor un poco novato, ¿no? Porque al final, y yo creo que tú lo has hecho muy bien, el hecho de darte cuenta que el producto tiene que ser igual de top que tu adquisición de clientes, porque si escalas la adquisición de clientes, pero al final el producto no es hiper top, pues no tienes esa longevidad, ¿no? Entonces, equilibrar eso y es el gran dilema del emprendedor, porque hay muchos emprendedores que son muy buenos adquiriendo clientes, pero después su producto es una mierda, o su servicio es una mierda. Y hay emprendedores que tienen un gran servicio, pero no tienen ni idea de marketing. Que es ahí un poco también nosotros como Growth Partners donde entramos, ¿no? Pero siempre, desde nuestro punto de vista, teniendo el producto, o sea, un producto ganador, porque así vas a retener tus clientes, tienes ese recurring, ¿no? Recurrente, mes a mes. ¿Qué te ha ayudado a adquirir esos? O sea, tienes clientes que obviamente no podemos compartir los nombres, pero tienes clientes muy, muy grandes en España. ¿Cuáles han sido esas claves de fichar clientes enormes? Pues ahí es donde te digo que yo he hecho más dinero fuera del ordenador que en el ordenador, porque estos clientes, tengo uno del IBEX 35 que está facturando pues más de 20.000 millones anuales. Entonces, esto viene todo de mi posicionamiento fuera de la habitación, en qué
habitaciones o con qué gente me he reunido. Y todo esto ha sido a través de yo pagar, tanto por formaciones como por eventos, etcétera, que acuden estas personas. Y si eres una persona tanto de valor o tienes un servicio de valor que sabes también el mostrarlo, es donde consigues a este tipo de clientes. También para mí una de las más infravaloradas es los anuncios, porque los anuncios yo llego a solo haber conseguido un cliente con los miles y miles de euros que he puesto en anuncio, pero me han llegado gente que tiene marcas muy muy grandes que ya habría valido la pena por el lifetime value que tienen esos clientes o lo que se puede generar o las puertas que me pueden abrir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la gente mira los anuncios de, vale, ¿cuántas llamadas he reservado? 10. Pero es que a lo largo de 2, 3, 4 meses te puede llegar una persona que sea la adecuada y te cambia la trayectoria. Sobre todo en el espacio B2B, yo creo que eso te da mucha autoridad. Hay gente que ve como los anuncios no tan orgánicos, pero yo creo que al final, si tú vendes crecimiento a estos fundadores, el hecho de que estés tú mismo anunciándote, tú en anuncios, yo creo que te aporta autoridad. Y también el saber hacer anuncios, porque es que yo lo que veo por Instagram a veces sobre todo de emprendedores, creo que sí, vamos como borregos a lo que alguien ha hecho y le ha funcionado y nos creemos que tenemos las mismas posibilidades o las mismas habilidades para hablar de exactamente de la misma forma. Y ahí yo creo que es donde la fastidia a la mayoría de la gente. Tienes que ver cómo ser diferente. Es tu primer... No tienes ningún cliente, pues dilo. Es un poco Irra Bravo, que es uno de los referentes así de copywriting. A mí me gusta muchísimo porque es muy bueno haciendo este tipo de mensajes que hacen que capten la atención. ¿Y cuál es tu diferenciador? Yo sí digo que voy a ser un growth partner contigo, pues gracias a ti, que ahora es como lo conocido en Growth Partner, van a decir, ya está otro haciendo esto. Sí. Tienes que dentro de eso, el saber cómo diferenciarte de esa manera, porque tienes un valor muy muy grande que le puedes dar a la empresa. Sí. Y no solo eso en el pagado, sino también en el orgánico. Sí. La diferenciación es clave. Y yo creo que mucha gente está enfocada en cómo copio exactamente lo que está haciendo alguien, en vez de cómo veo patrones y cómo puedo aplicarlo a mi situación actual y cómo puedo meterles ser único, ¿no? Yo incluso lo veo con lo de Growth Partner, que es el modelo de negocio que fundé, y pues gente hace el mismo pitch que yo. Al final nunca van a ganar, porque no están siendo ellos mismos, nunca van a entender el modelo como yo lo entiendo, nunca van a transmitirlo como yo lo transmito. Y no pasa nada, pero están intentando ser alguien que ellos no pueden ser, de la misma manera que nadie puede ser tú, ¿sabes? Entonces al final tienes que ver patrones, ver estructuras, que las hay para un anuncio ganador que genere miles y miles de euros, y dentro de esa estructura meterle tu diferenciación. Yo quiero compartir mucho jugo, si no te importa, para esa gente que sea un poquito más sofisticada. Okay. Vamos allá. Entonces, no, en términos de anuncios. Tú estás haciendo sobre todo anuncios en TikTok, ¿correcto? Sí, tengo las dos plataformas. De hecho, en TikTok me banearon hace poco la cuenta porque tiene unos límites diferentes, que puedes hablar de unas cosas o tu landing puede tener unas cosas otras. Ahora, actualmente estoy en Instagram solo, pero es lo que te digo, ¿cómo me diferencio? ¿Cuál era la estrategia o la gente que era lo que quería? Joder, se está hablando mucho de TikTok. Pues yo, si hablo y digo vídeos UGC, probablemente el 90% de fundadores a lo mejor no tienen ni idea de lo que es vídeos UGC. Entonces, ¿cómo lo nombro? Vídeos estilo TikTok. Sí. Entonces, ahí cambio la referencia a algo que no tienen ni idea a ahora vale, vídeos estilo TikTok. Joder, no estoy en TikTok, a lo mejor me estoy perdiendo algo, aunque luego el 80% de nuestros vídeos lo utilicen en Instagram. Pero ya con eso les enganchas. Sí. ¿Cuánto estabas pagando por una llamada en TikTok o en Instagram? Bueno, en TikTok, que me repateó que me la quitasen porque las tenía como a 15 euros. 15 euros.
15 euros una llamada... técnicamente de ventas Sí. para un servicio que cuesta miles de euros. ¿Y el lifetime value? Y el lifetime, o sea, una mensualidad cuesta Claro. más de 1.000 euros. O sea, Claro. miles de euros, lifetime value puede Claro, ser. si tú ves en mi 5 o lifetime 6 value, cifras. sabías que eso iban a estar casi en cuanto a los 10K. Y después de esos anuncios, tú también has dicho que te han entrado clientes de 8 cifras. O sea que, Sí. para que la gente un poco entienda Sí. cómo funciona lo de los anuncios, ¿no? Porque a lo mejor te ven a ti en un anuncio en calzoncillos. Que esos anuncios, y me verán. Sí, esos anuncios son graciosos. Estás ahí en calzoncillos en tu casa. Sí. Pero no entienden muy bien cómo va la cosa, ¿no? Pero después te oyen este podcast y oyen que estás generando llamadas a 15 euros para un servicio que cuesta miles de euros y que de ahí te han entrado estudiantes de 7, 8 cifras. Empieza a tener sentido la cosa. Sí, sí, total. Y también hay muchas cosas con las que puedes jugar. Eso es lo que decía de los calzoncillos, pues era una cosa. Luego tenía uno pues que tenía unos cuernos ahí y en el vídeo me lo hice y pues la gente, oh, cornudo, no sé qué. Me da igual, me está dando llamadas a 10 euros. O sea, llámame lo que quieras. Sí. Me da exactamente igual. Y con esto no digo que hagas el tonto. Si el mensaje que tienes es un mensaje potente para cambiar ese patrón, ese pattern interrupt y interrumpir ese... Es romperles el patrón. Claro, deslice y luego ya hablas de lo que tienes que hablar. Y cómo utilizas los colores, cómo retener la atención solo con colores, el círculo cromático. Tú puedes coger los extremos y eso es algo visual muy llamativo, que es lo que utilizan en todas las películas. Si te das cuenta qué colores están utilizando, el azul con el anaranjado, Sí. todo esto. Entonces, ahí... Incluso cuando ves cuentas de distribución de clips de podcast, esos editores juegan con unos colores que es como... no es vida real, ¿sabes? Parece un cómic, pero capta mucho la atención. Son como colores muy llamativos. No es una cara real, está un poco como desfigurada, pero esos colores sí que llaman mucho la atención. Yo creo que lo hacen en parte para eso. Y cuéntanos un poco cuáles son los próximos pasos, porque obviamente 100%, no sé si quieres compartir cuál va a ser tu plan secreto. Seguramente tienes un as escondido ahí bajo la manga, pero cuéntanos un poco cuáles son tus objetivos, Sí. cuáles son tus siguientes pasos, cómo ves que va a cambiar la industria y cómo te estás preparando para ello. Hemos hablado obviamente de que TikTok va a explotar. Cuéntanos un poquito cómo lo ves. Sí, yo en cuanto a eso, yo creo que donde está el dinero está en el software. Estoy ahora mismo construyendo un software en cuanto a contenido, el tipo de contenido que hacemos ahora. Y lo que quiero hacer es pues todas estas marcas que tengan la posibilidad de crear contenido y que sea asequible, porque si no es muy caro. Encontrar a alguien que te haga los guiones, todo es muy complicado. Entonces ahí es donde tengo el foco ahora mismo del software. Pero mientras tanto sé que va a haber unos caminos bastante suculentos en cuanto a TikTok o en lo que se viene, que básicamente viene por la viralización del orgánico y juntarlo con el tráfico pagado. Entonces, ahora tanto en productos como en personas. No lo puedo decir, pero estamos ahí para llevarle al estilo de Andrew Tate. ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Cuántas cuentas secundarias hay de Andrew Tate? Yados, igual. ¿Cuántas cuentas secundarias hay de Yados? ¿Y por qué lo hacen? Básicamente porque un IP puede darte unas visualizaciones totalmente diferentes a otro. Y no tiene por qué, con el mismo contenido. Sí. Y esto sobre todo pasa en TikTok. Y gracias a esto, sabes que necesitas el tener una banda de cuentas secundarias a tu disposición para crecer cualquier marca. Entonces, con esto, nosotros lo que estamos haciendo es coger marcas que de por sí tienen un ángulo viral o que son fáciles de hacerse virales. No una marca de ropa pues normal, pues no. Cogemos tenemos un libro de retos sexuales para parejas. Sí. Cualquiera de estas cosas. O vinos submarinos, otro de nuestros clientes. Sí. Y con eso vamos a crear todo este ejército de cuentas secundarias y vamos a crear esa omnipresencia que reutilizamos todo el contenido en
TikTok, Meta, Instagram, Facebook y YouTube Shorts. Entonces al día estaremos haciendo como 40 piezas de ¿Cuánto de crees contenido. que...? O sea, Para que ¿cuántos te hagas, empezáis por de ejemplo, por creadores? TikTok cogemos 5 cuentas secundarias. En cada cuenta secundaria solemos hacer unas 5 o 6 posts. Es un mito lo de que ¿Diario? si subes muchos posts, eso es malo o perjudicial para la cuenta. Eso no En TikTok existe. es que literalmente no aplican encima. ninguna regla. Exacto. Va a audiencias diferentes. Exacto. Y el mismo vídeo, e incluso un vídeo a la semana lo volveremos a subir y puede tener 2 millones de visitas de ese vídeo y en el anterior no había dado. Y no era porque no funcionase o nada. Yo, en mi cuenta de TikTok me tiraron un vídeo, bueno, no, uno de estos carrusels, ¿sabes? Que funcionan también de fotos. Sí. Primero me dieron un strike y dije, esto no cumple ninguna regla. Le hice una appeal y me lo devolvieron y me pidieron perdón. Y después me lo tiraron otra vez, pero ya no podía hacer nada, no podía hacer una appeal, ¿vale? Entonces dije, qué raro. Y estaban en 1.8 millones de visualizaciones. A los 3 días dije, lo vuelvo a subir. Aunque eso es un poco peligroso porque si te lo tiran ya otra vez, sí, pero como sabía que ya me lo habían resubido y me habían pedido en plan, sorry, this was a mistake, pues lo decidí subir otra vez y está ahora en 1.7 millones. O sea, al final resubir contenido en TikTok funciona de una manera muy, muy diferente a incluso Instagram. Ahora sí que es verdad que Instagram orgánico está tirando mucho, mucho más que lo que se solía tirar. O sea, yo he tenido vídeos justo tuvimos un vídeo hace unos días que subimos en Instagram, tiene 4.4 millones de visualizaciones, en TikTok tiene 120.000. Suele funcionar al contrario, ¿no? Y a lo mejor vuelvo a subir ese vídeo en TikTok, ¿sabes? Porque muchas veces nunca sabes, es el algoritmo que se rompe. Pero imagínate que tienes eso en 7 cuentas secundarias. Sí. Ese volumen. ¿Quién lo hizo muy bien? Tabs Chocolate. Tabs Chocolate. Sí, esto lo hizo muy bien. De hecho, Oliver es amigo mío y de hecho por eso lo estamos implantando. Y ahora que todos están con lo de lanzamiento, ¿sabes? Esto de... por Instagram, lo que es un negocio lo que es un negocio de verdad, y yo creo que es donde está el siguiente paso, es no lanzamiento, sino ser capaz de hacerlo de Tabs Chocolate, pero también con personas que de verdad tienen un valor para dar. Ya sea que tienen un producto o que tienen un mensaje diferente, ya sea como Andrew Tate, como Yados, como cualquiera de estas personas, puedes hacerlo, pero para este tipo de personas, solo que no es fácil tener un equipo que te haga todos esos clips, que te edite todo eso, que sepa las cosas de viralización que hay, diferentes formatos, etc. Pero ahí es donde estamos poniendo el foco. Y a ver si sale y en breves podré decir a quién se lo vamos a estar haciendo. Yo creo que va a ser una guerra muy bonita la que se va a jugar entre TikTok, Instagram, Amazon y lo que va a ser el e-commerce del futuro, de 2024 y para los próximos años. Pero yo creo que ha sido una conversación muy chula. Podríamos hablar horas y horas y horas. Pero yo creo que hemos dejado un par de cositas así chulas que sé que en Q3 y Q4 se van a acordar de nosotros. Si ven este podcast y si les sale en Q4, lo siento, te lo dijimos. Así que si no te quieres perder cositas así, invitados tanto como Rodrigo, asegúrate de suscribirte al podcast de Growth Partners y ha sido un auténtico placer. Siempre es un auténtico placer hablar contigo y bueno, sé que tienes un evento en Toledo. Que básicamente vas a hacer como un mastermind, ¿no? Sí, voy a hacer un mastermind, elijo yo a las personas, no es algo abierto al público porque quiero asegurarme de que la gente que va es gente muy top, que ha hecho algo y que va a poder conseguir sacar valor, porque a lo mejor alguien que acaba de empezar, si le traes a Elon Musk no va a poder conseguir nada, ¿sabes? Entonces estoy haciendo eso y se vienen también cositas por esa parte. No sé si tienes algún último comentario, algo con lo que dejar algo. Nada, yo creo que al final tanto como yo pivoté gracias a ti y el modelo de growth es porque
Y ya sea growth, no en todos los aspectos de le voy a hacer absolutamente todo de todo, sino hazle lo que le va a generar los mayores resultados. Y yo creo que en este podcast acabamos de hablar sobre qué es lo que les va a generar a las tiendas o a las personas los mayores resultados. Yo creo que también ha sido muy... Contenido. Sí, y yo creo que ha sido muy interesante también el que vean que teniendo una habilidad, en vez de crear tus propias empresas, primero aprendes un montón, porque tú has tocado muchísimas cosas, has tocado muchísimas diferentes industrias y se nota, ¿no? Porque tienes mucho conocimiento de... O sea, sabes ver los trends y los movimientos de hacia dónde va la cosa. Y no solo eso, pero eres mucho más ágil. Porque tú no fuiste el que creó el proyecto de NFT, pero te beneficiaste de ello masivamente. Tú no fuiste el que empezó esas marcas con las que has trabajado o las empresas billonarias, ¿no? No querría ver. Ojalá, a lo mejor no, pero a la vez has podido trabajar con esas empresas y beneficiarte masivamente de ellas. Así que ha sido un placer y ya está. Dale al like y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por llegar al final del podcast y por llegar al final tengo una sorpresa. Estoy sorteando un café conmigo y mi equipo en nuestra oficina aquí en Madrid. Si no estás en Madrid, puede ser también virtual por Zoom. Si quieres entrar al sorteo y ganar ese café conmigo y mi equipo en nuestra oficina aquí en Madrid, lo único que tienes que hacer es comentar en este vídeo con algo de valor que te haya aportado el podcast y postear este vídeo en tu story tagueándome Jaime Higuera tagueando mi cuenta de Instagram. Y así también si ganas el sorteo podemos organizarlo a través de Instagram. Así que buena suerte y no te olvides de suscribirte para más episodios. Nos vemos en el próximo.